Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El pueblo colombiano, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de Colombia. El anterior es el preámbulo de la Constitución Política de 1991, que da cuenta del sentido político y jurídico que el pueblo de Colombia le imprimió a la formulación de su Carta Magna. En ella se indican los principios que la orientan y los fines a cuya realización se dirige. El 4 de julio pasado se cumplieron 30 años de uno de los hitos más importantes para nuestra democracia. En medio del recrudecimiento de la violencia y el narcotráfico, la Constitución Política de 1991 vio la luz tras 150 días de deliberación por parte de los 70 miembros que integraron la Constituyente, bajo la presidencia colectiva de Horacio Serpa, Partido Liberal, Álvaro Gómez, Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro Wolf, Partido M19, al ser los tres partidos más votados. En este programa de Días de Radio queremos pasar revista a este acontecimiento político que ofrece herramientas jurídicas, reconoce la diversidad y nos recuerda que este país, al que aspiramos constitucionalmente, fue producto de un consenso ciudadano y de la unión de diferentes fuerzas vivas del país. De El Espectador tomamos una producción sobre los 30 años de nuestra Constitución para contarles cómo surgió la séptima papeleta que dio origen a un nuevo país. Llegamos a este momento de 1991 tras la negación de 3 proyectos de plebiscito impulsados por los gobiernos de Barco, Julio César Turbay y Alfonso López Michelsen. El 11 de marzo de 1990, el país fue testigo de un hecho histórico que marcó el rumbo de la democracia de Colombia. Estudiantes de universidades públicas y privadas, junto a profesores, impulsaron el cambio hacia una nueva constitución, pues la que en ese entonces regía el país tenía más de 100 años. Si bien ese día los ciudadanos estaban convocados a las elecciones para Senado, Cámara, asambleas, consejos, alcaldías y una consulta interna del Partido Liberal, es decir, debían depositar 6 papeletas, por iniciativa de este movimiento se sumó una papeleta espontánea, en la que se reclamaba la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. La séptima papeleta se fue gestando desde 1989, a raíz de los movimientos estudiantiles que pedían un compromiso del gobierno para renovar la Constitución de 1886 y en el marco del proceso de paz con el M19. La séptima papeleta materializó el sueño de los jóvenes cansados de la situación tan convulsa de Colombia. Con el asesinato de Galán comienzan a sesionar unas mesas de trabajo, pero estaba marchando todavía alguna luz en el Congreso porque había un proyecto de reforma constitucional del presidente Barco en el Congreso que colapsa o naufraga precisamente el día que matan al mexicano, el 15 de diciembre del 89, porque ese día en la Comisión Primera del Senado, parlamentarios lobistas del narcotráfico le meten un mico al proyecto de reforma constitucional que era la consulta sobre la extradición para los narcotraficantes. A lo que se refiere el hoy procurador es al segundo fracaso desde el Congreso de un acuerdo para reformar al país y darle freno al narcotráfico, que estaba desangrando a toda Colombia. La primera apuesta fue la de un plebiscito ciudadano para modificar la Constitución del 86, que propuso el gobierno Barco y que no prosperó. Con un ánimo renovador y la esperanza de cambio,
Los colombianos salieron a las urnas ese 11 de marzo y depositaron esa séptima papeleta. Sin embargo, no se contabilizó porque no tenía validez jurídica. Ante el reclamo y las movilizaciones, el presidente Barco expidió un decreto de estado de sitio para que la registraduría contabilizara los votos por una constituyente en las elecciones presidenciales de mayo. La gran paradoja es que la constituyente entierra el estado de sitio, pero nace como resultado del estado de sitio. O sea, termina degollando su propio origen, porque todo el mundo quería rechazar un país que venía sometido, era poderes excepcionales del presidente de la República. El recién llegado a la Casa de Nariño, César Gaviria, expidió un decreto de estado de sitio con el aval de la Corte Suprema de Justicia, con el que convocó a las elecciones el 9 de diciembre de 1990 para conformar la Asamblea Nacional Constituyente, que a la postre promulgó la Constitución el 4 de julio de 1991. En el marco de estas movilizaciones y la convocatoria a una constituyente, el M19, Quintín Lame, PRT y Esperanza, Paz y Libertad se desmovilizaron e hicieron su incursión en la política, siendo esta la primera vez que excombatientes dialogaban sobre la visión de país que tenían. Nuevas organizaciones políticas se crearon y la democracia se diversificó. Por primera vez tuviste que decidir que la presidencia de un cuerpo colegiado en este país estuviera conformado por liberal, conservador, y alguien que venía, que fue Antonio Navarro, de las diferentes opciones de una opción de izquierda, además de un movimiento desmovilizado, porque el país ya cambió. En eso, ahí se dijo, esa foto es la demostración de que el país cambió. Ahí quedaron consignados toda una carta de derechos que nos permitió llegar al siglo XXI. Que la séptima papeleta marcó un antes y un después en la historia moderna del país, también lo hizo para quienes protagonizaron este hecho histórico. María Teresa Garcés, exconstituyente, presenta en esta nota para la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia cómo la diversidad estuvo presente desde la conformación de la comisión encargada de redactar la nueva Carta Magna y se hace presente en diversos artículos del documento. Como ustedes saben, la constituyente fue diversa. Allí estaban representados todos los estamentos de la sociedad colombiana. Hubo 4 grupos guerrilleros o exguerrilleros que habían entrado en un proceso de paz. Hubo campesinos, empresarios y sindicalistas. Hubo varios exministros, hasta un expresidente de la República. Realmente fue un foro representativo supremamente pluralista y eso se reflejó en el texto constitucional, porque la Constitución colombiana verdaderamente es diversa y por ser diversa, por respetar la diversidad, es incluyente. Desde el artículo 13 de la Constitución, que establece que todos somos iguales ante la ley, pues ya está diciendo que no puede haber nadie que quede por fuera de los preceptos, garantías y derechos y deberes que establece la Constitución. Por eso, ese mismo artículo 13, pues partiendo de la realidad que nos muestra que muchas personas están en condiciones de debilidad o de discriminación, le ordena al Estado ejercer acciones positivas para que la igualdad deje de ser simplemente una igualdad formal y se convierta en una igualdad material. Por eso el Estado tiene la obligación de ejercer esas acciones positivas. También pues es una constitución pluralista y pluricultural. Respeta absolutamente todas las expresiones culturales y todas las creencias y opiniones. Con relación a las creencias, pues tiene desde el preámbulo un concepto de Dios que es general. No es el Dios de una religión, sino que es el Dios que quiera tener cualquier persona. Por eso nos arropamos con ese Dios, pero según las creencias de cada cual. También establece la Constitución, dentro de esta diversidad de cultos, pues la libertad de estas iglesias y la igualdad de todas ellas. No hay ninguna
confesión que se considere que es la oficial del Estado colombiano, como existía con anterioridad. Con base en lo que expresa Garcés, dejamos para ustedes dos voces que dan cuenta de la forma como la Constitución es puerta de acceso a los derechos y el reconocimiento. Mi nombre es Pablo Bedoya, soy historiador y magíster en Historia de la Universidad Nacional. Soy profesor, investigador y soy un activista maricón interesado en las disidencias sexuales y de género en América Latina y el Caribe. Antes de la Constitución de 1991, en el país regía la Constitución de 1886, que fue una carta magna que escribió Miguel Antonio Caro en la época de la Regeneración, un gobierno conservador presidido por Rafael Núñez, en el cual se construye esta Constitución de un carácter centralista, hispanista, homogenizante, que no reconocía la diversidad cultural y que era explícitamente vinculada a la fe católica como su principio rector. Durante esa misma época en que la Constitución del 86 estuvo vigente, se desarrollaron distintas iniciativas normativas, como una ley en 1936 que penalizaba las relaciones sexuales homoeróticas y de cierta forma las identidades trans, y que estuvo vigente en el país hasta 1980, es decir, 11 años antes de la promulgación de la Constitución del 91. Si bien la Constitución sentó las bases, los principios constitucionales para proteger los derechos de las personas LGBT, también es cierto que instauró o pervivió un modelo heterosexual que solo reconocía a las familias organizadas por un hombre y una mujer, dejando así por fuera de ese reconocimiento y de esa protección estatal a muchas otras formas de configuración familiar, a muchas otras formas de expresar el deseo, a muchas otras formas de vivir la sexualidad, lo cual ha dado lugar a una larga lucha por ampliar justamente esos marcos. Creo que el gran protagonista aquí realmente ha sido la movilización social de gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales en el país, porque realmente han sido estos movimientos los que le han dado vida a esa Constitución y los que se han apropiado de esos principios que sentó para poder ampliar sus marcos y lograr ese reconocimiento y que esos derechos puedan ser palpables en la vida de las personas. Y en ese sentido podemos ver cómo algunos escenarios institucionales, como por ejemplo la Corte Constitucional, han jugado un papel central en el reconocimiento de esos derechos, porque a diferencia de otras instituciones como el Congreso, ha permitido sentar jurisprudencia que ha permitido la protección de estos derechos. La violencia contra las personas LGBTI en el país aún no cesa. Más allá de lo que establece la Constitución, las desigualdades y las violencias que viven las personas LGBT, especialmente las personas trans, empobrecidas, racializadas o aquellas personas que de alguna forma cuestionan ese orden hegemónico, siguen vivas. Y por lo tanto creo que es necesario reconocer la Constitución como un horizonte, como un proyecto abierto e inconcluso en el cual todavía hoy son necesarias todas las luchas y las acciones que permitan que en algún momento la dignidad de la vida de las personas LGBT sea una realidad. Soy Yolanda Perea Mosquera, hago parte del Comité Nacional de Paz en representación de 9 millones de víctimas y actualmente coordino la campaña nacional Arrópame con tu esperanza, donde somos víctimas de violencia sexual, tejiendo, pintando, escribiendo en tela para recuperar nuevamente la vida. Antes de la Constitución del 91 las víctimas no aparecíamos. Incluso hay que mirar que antes de la Constitución del 91 ni siquiera se reconocían mis derechos como mujer negra. Es ahora, digamos, después de la Constitución del 91 donde se empieza a tejer y a hilar los derechos de las víctimas y que hay un reconocimiento, es decir, que también hacemos parte de esta sociedad y que hemos sufrido muchos hechos victimizantes y enfoque diferencial en el marco del conflicto armado colombiano. Cuando tenemos y nos vamos a la Constitución del 91, ahí vemos que hay unos derechos y que hay que respetar la vida de los pueblos negros, indígenas, del territorio nacional. Y la importancia que tiene la Constitución del 91 es que a cada quien le dice, ve, tus derechos son esto y basado a esto te vas a defender. Teniendo en cuenta que aquel que no conoce sus derechos tiende a vulnerar tanto el de él como el de otras personas. Y es importante que articulemos y que esta redundancia nos permita entretener las palabras y arropar de la esperanza, que el diálogo es el mecanismo efectivo para solucionar cualquier indiferencia que tengamos, tanto social, política y cultural.
La Constitución del 91 acarrea muchas cosas favorables para la población y es aquí donde dicta incluso entidades que tienen que ver con la protección de los derechos humanos de la población, y aquí hablamos de la CIA, Procuraduría, Defensoría, Contraloría, Defensoría, y son estos órganos el cual por medio de la Constitución de 91 dicta que tienen unas funciones específicas a proteger los derechos humanos de la población. Pero también la Constitución de 91 da para la creación de la Corte Constitucional, donde ha sido un órgano fundamental a proteger los derechos, y es ahí donde surge, digamos, lo que todo el mundo ha utilizado en Colombia, y es la tutela. La tutela ha jugado un papel importante en defensa y protección de los derechos de toda la sociedad colombiana, porque aquí no es solo, digamos, las víctimas o solo los pueblos negros indígenas. Todo aquel que vea que su derecho ha sido vulnerado acude a la tutela o al derecho de petición. Nosotros como pueblos negros, indígenas, mestizos, campesinos, como víctimas, siempre estamos prestos al diálogo, pero también a la construcción de ese tejido social enmarcado a tus derechos, mis derechos y vuestros derechos. Este es el momento, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Durante los 5 meses de debate en la Constituyente se logró reconocer que Colombia es un país diverso, lo que se vio materializado en varios artículos de la nueva Constitución. El principio de protección de la diversidad étnica y cultural es una manifestación directa del pluralismo que a su vez se inspira en la tolerancia y el respeto activo. El pluralismo y la diversidad abren un espacio de inclusión y participación a grupos tradicionalmente discriminados, como las minorías culturales, raciales, ideológicas, sexuales, religiosas y de cualquier otra índole. Para dar cuenta de esto, les invitamos a escuchar la intervención de Francisco Rojas Birri, representante del Movimiento Alianza Social Indígena durante la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Señor presidente, muchas gracias. Quiero decirle que para nosotros los indígenas es claro que nuestro país no es de mestizaje, o no solo habitan por los mestizos, sino que también habitan los negros, los indígenas. Por eso nosotros hemos planteado aquí, tanto en la subcomisión y en la comisión, y en eso estamos plenamente de acuerdo, y estoy diciendo que apoyo en otros términos al doctor Misael Pastrana Borrero, quien ha hecho una exposición excelente para nosotros, porque la existencia de negros y de indígenas no solo es de color ni por el cabello o por la forma de vestir, es porque detrás de los negros hay una cultura, hay unas costumbres, hay una historia, hay toda una concepción frente al manejo de los recursos naturales, frente al manejo de su territorio. Hay toda una mitología, hay toda una religión, hay toda una trayectoria histórica, política y social, como también detrás de indios, detrás de las comunidades indígenas, hay toda una lengua, todas unas costumbres, toda una historia, toda una forma de vida distinta al resto de la sociedad colombiana. Por eso decimos expresamente que Colombia es un país multiétnico. No queremos perdernos en esa forma de redacción que ayer el doctor Yepes nos hablaba, que mejor sería redactar que Colombia reconoce la diversidad étnica y cultural. Para nosotros el término multiétnico y pluricultural son dos frases, pero que implica que tiene unos efectos más efectivo, y por lo tanto abarca toda la diversidad étnica y cultural. Por eso es que estamos de acuerdo en que como principio se diga que el Estado reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del pueblo colombiano. La creación de instituciones capaces de dar forma a los retos y propuestas de la nueva Constitución fue una constante a partir de 1991.
En esta nota presentamos el origen y función de algunas de estas para que las preguntas por su poder, cumplimiento del deber, independencia ideológica y política de los demás poderes nos permitan valorar las tareas pendientes. Muchas de las instituciones más reconocidas por los colombianos también celebran el aniversario 30 de su creación y llegaron para reforzar el objetivo que se trazó a nivel estatal y que está en la misma Constitución, que es servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de principios, derechos y deberes consagrados en esta Carta Magna. La Fiscalía General de la Nación es uno de los entes investigadores que debe apoyar el fortalecimiento de la justicia, indagando sobre delitos y crímenes por el bien de la sociedad para que no exista impunidad. Al fiscal lo elige la Corte Suprema de Justicia de una terna que envía el presidente de la República y estará en este cargo por un periodo de 4 años. La Fiscalía está ligada a la rama judicial y está compuesta por diferentes direcciones, contra narcotráfico, terrorismo, corrupción, y también la compone el Cuerpo Técnico de Investigación CTI, entre otras dependencias. La Corte Constitucional fue creada en 1991 y hace parte de la rama judicial. Su principal objetivo es proteger la Constitución política de Colombia, pero además vigila que las leyes que se promulgan en el Congreso de la República estén acordes a la Carta Magna. Si hay alguna demanda por inconstitucionalidad contra alguna reforma contra la llamada Carta Magna, es esta Corte la que debe atender esa solicitud y también se encarga de revisar convocatorias a referendos. Está compuesta por 9 magistrados que son nombrados por el Senado de la República. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado trabajan por un periodo de 8 años. Colombia tenía la necesidad de crear una entidad que se encargara exclusivamente de los derechos humanos y por esa razón nace la Defensoría del Pueblo a partir de 1991. Esta entidad se encarga de la defensa de los derechos humanos, debe denunciar atropellos y abusos contra la población, por lo que es muy importante que tenga autonomía presupuestal y, por supuesto, total independencia de las ramas del poder. Una de las obligaciones del defensor del pueblo es ser un mediador entre la ciudadanía y el Estado, sobre todo cuando hay contextos donde posiblemente los derechos se vean vulnerados. ¿Sabías que la figura de la vicepresidencia de la República revivió con esta Constitución del 91? Este es un cargo de elección popular donde los colombianos lo pueden determinar a través de su voto. Cada quien elige al mejor candidato presidencial con su fórmula vicepresidencial. La vicepresidencia de la República es el segundo cargo más importante de la rama ejecutiva y tendrá que sustituir al primer mandatario en sus funciones si éste llegara a fallar por alguna razón. Debe cumplir con las funciones específicas asignadas por el presidente. Sin embargo, tal y como lo expresa Aida Bella en este audio, aún no logramos el cumplimiento de estas nuevas promesas constitucionales. En cuanto que la Constitución realmente fue planteada en función de reconocer lo que había en el país, especialmente la diversidad, pero además la Constitución se planteó también bajo otro criterio. Si uno mira el artículo 1 de la Constitución, es un artículo extraordinario. Y yo me voy a permitir leer parte de este artículo. Es tan bueno. Dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. Este es un artículo extraordinario. Si uno lo lee, en Colombia no se ha aplicado, ni siquiera el artículo 1 de la Constitución. Es decir, para mí, en Colombia hay una Constitución escrita, que es esta, y hay una Constitución real, que es la que veo todo el tiempo en este país. Aquí no prevalece el interés general. Lo que se analiza en este momento, el durísimo que estamos atravesando, es que la Constitución no se ha aplicado, ni siquiera en su artículo 1. Después de 104 años, el 4 de julio de 1991, los presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Álvaro Gómez, Antonio Navarro Wolf y Horacio Serpa, firmaron la nueva Carta que derogó la Constitución que consagró al país al Sagrado Corazón, la de 1886.
Esta nueva constitución, a diferencia de su antecesora, que fue el proyecto de la regeneración presentado por el presidente Rafael Núñez, fue un esfuerzo colectivo que tuvo como base el principio, el respeto a la dignidad humana y el reconocimiento por parte del Estado a los valores fundamentales como la libertad, la paz y la igualdad. Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación y el Grupo de Investigación Diverser de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.